Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos nuevamente a otro video. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de derivación de una función algebraica. En esta ocasión nos piden determinar la derivada de una función. Esa función es un producto. Aquí hay varias opciones para resolver este reactivo. Podemos realizar el producto indicado y derivar como lo hemos venido haciendo anteriormente, o podemos emplear en este caso el teorema, una fórmula del producto indicado. La derivada con respecto de x de un producto u por w, donde u es variable y w es variable, va a ser igual a el primer factor por la derivada con respecto de x del segundo factor, más el segundo factor por la derivada con respecto de x de el primer factor. Vamos a ver cómo se procede a esto. En este caso, recuerden, si nosotros vamos a derivar, lo primero que tenemos que hacer es indicar que vamos a derivar. Es decir, f' de x va a ser la derivada con respecto de x de mi producto. Ahora sí, vamos a emplear la fórmula que acabamos de mencionar. Va a ser mi primer factor, que es x cúbica menos 1 por la derivada con respecto de x, de mi segundo factor, que es 5 menos x cuadrada, más mi segundo factor, que es 5 menos x cuadrada por la derivada con respecto de x de mi primer factor, que es x cúbica menos 1. Como hemos venido haciendo los ejercicios anteriormente, si tenemos una suma o resta de términos, recuerden que podemos obtener la suma o resta de las derivadas de cada uno de ellos. Y la derivada con respecto de x a la n es n por x a la n menos 1. Este factor lo bajo tal cual y solamente derivamos esto. La derivada de una constante es 0, esto va a ser 0, aquí ya no está indicado, pero aquí tenemos un 0, menos la derivada de x cuadrada, que en este caso n es 2, va a ser 2 veces x a la 2 menos 1, 1. Y derivamos esta parte de aquí. La derivada con respecto de x cúbica va a ser 3, porque n es 3, por x a la n menos 1, 3 menos 1, 2. Y la derivada con respecto de x de 1 es 0. Aquí ya no colocamos tampoco el 0. Y ahora lo que resta es realizar los productos indicados. Menos 2x por x cúbica va a ser menos por más es menos. X por x cúbica, x cuarta, menos por menos más, 2x por 1 es 2x. Va a ser 3 por 5, 15x cuadrada, va a ser más por más es más, 15x cuadrada, más por menos es menos, por más es menos, 3x cuadrada por x cuadrada va a ser 3x cuarta. Finalmente, simplificamos términos semejantes. Menos 2x cuarta con menos 3x cuarta es menos 5x cuarta, más 15x cuadrada más 2x. Pasemos a otro ejemplo. Ahora nos piden determinar la derivada de una función g de x, que es la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Nuevamente tenemos que apelar a las leyes de los exponentes para dejar una expresión análoga a la que originalmente nos dieron. Es decir, g de x va a ser igual a x cuadrada menos 1 elevado a la 1 medio. Este 1 es el exponente del radicando y el 2 es el índice de raíz, que a pesar de que no esté escrito, nosotros lo consideramos como 2, que es el denominador. Entonces recuerden, si vamos a derivar, tenemos que indicar que vamos a derivar. Va a ser g' de x, va a ser la derivada con respecto de x de esta expresión, la derivada con respecto de x cuadrada menos 1 a la 1 medio. Y aquí vamos a utilizar un teorema o fórmula muy parecido a los que hemos venido utilizando, pero aquí donde vamos a tener la derivada con respecto de x de b. Ahora ya no va a ser x. b es una expresión, en este caso, compuesta. Ya no nada más tenemos la x, tenemos un x al cuadrado menos 1. Entonces eso es a lo que vamos a llamar b. La derivada con respecto de x de b a la n va a ser n por b a la n menos 1 por la derivada con respecto de x de b. Entonces vamos a proceder. Recuerden que n puede ser un exponente positivo, negativo, entero o fraccionario. Donde n en este caso es un medio, va a ser un medio de todo esto que es b, x cuadrada menos 1 a la n menos 1, un medio menos 1 es menos un medio, por la derivada con respecto de x de b.
que en este caso es x cuadrada menos 1. Nuevamente, igual que en los videos anteriores, tenemos que, si tenemos una suma o resta, pues podemos obtener las sumas o restas de las derivadas y la derivada con respecto de x a la n. Aquí sí tenemos solamente una x, entonces va a ser un medio de x cuadrada menos 1 a la menos 1 medio, bajamos tal cual. La derivada de x cuadrada es 2x y la derivada de 1 es 0. Aquí podemos observar que este 2 que se encuentra en el numerador con este 2 que se encuentra en el denominador dividen, 2 con 2 dividen y solamente nos queda un 1. 1 por x es x y utilizamos otra vez leyes de los exponentes. Si tenemos una expresión con un exponente negativo, lo vamos a cambiar de posición al denominador con un exponente positivo. Va a ser x cuadrada menos 1 ahora a la 1 medio. Y utilizamos otra vez las leyes de los exponentes para cambiar este exponente fraccionario como una expresión en una raíz. Entonces va a ser x entre la raíz de x cuadrada menos 1.